Vivimos en un tiempo donde la sociedad cada día va de mal a peor. ¿Dónde se originó toda esta maldad? La rebelión pública y abierta ante nuestro Padre Celestial. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cómo ha de terminar la historia de este gran conflicto entre el bien y el mal? ¿Qué de nosotros en este gran escenario de este evento escatológico? Esto y mucho más veremos en nuestra lección de escuela sabática y para esta semana en un panorama muy general en esta nueva versión, el gran conflicto. Bienvenidos y comencemos. Qué alegre, hermanos queridos, poder estar en esta oportunidad para estudiar la palabra de nuestro Dios a través de la lección de escuela sabática. Bienvenidos, estamos en nuestro segundo trimestre de este año. Calendario, la lección de escuela sabática para esta viene por título El gran conflicto. Sin duda alguna, la lección es sumamente interesante y tiene temas muy que van a ayudarnos a reflexionar, a mirar desde un trasfondo de estas dimensiones galácticas, de estas batallas que se están librando en nuestro mundo y en el universo entero. ¿Qué hay de nosotros? Bueno, veremos muchos detalles. Qué alegre poder tener esta oportunidad para juntos poder crear esta comunidad del estudio de la palabra de nuestro Dios. Les saluda Ananías Mamani, pastor de la Iglesia Adventista. Les saludamos aquí desde Guatemala y un abrazo a cada uno de ustedes. Por favor, comparte este video con sus amigos, reacciona con un like, con un me gusta, suscríbete a este canal para crear esta comunidad especial del estudio de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos a nuestro comentario. Vamos a orar y dar inicio a esta. Padre bueno, gracias te damos por tus cuidados hacia nuestro favor. Una vez más, vamos a estudiar tu palabra, a lo cual pedimos que seas con nosotros y que cada uno de los conceptos que hemos de ver sea de bendición, de edificación, de reflexión para vida eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, nuestra lectura bíblica de la lección para esta semana nos invita a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Dice la palabra de nuestro Dios en el verso 7 y en el verso 8. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Las fuerzas en este conflicto sin duda son espirituales, invisibles para nosotros, más sin embargo podemos sentir las consecuencias de esta batalla. Las consecuencias, los efectos de esta misma, desastres, inmoralidad, violencia, deslealtad, infidelidad, tantas cosas. Nuestra lección para esta semana la hemos subdividido en 5 partes y ellas son: el inicio del conflicto, rebelión en el cielo, rebelión en la tierra, el amor contraataca, el conflicto hoy. Bajo estos 5 puntos es que vamos a analizar nuestra lección y quiero invitarlos a que podamos ya dar inicio con el principal que tiene que ver con el marco del origen del pecado, dónde comenzó el pecado, el inicio del pecado, del conflicto. Y para esto, cuando vamos nosotros en la Biblia, en el libro de Apocalipsis 12, en el libro de Isaías 14, Ezequiel 28, nos relatan de alguna manera estos episodios, estos eventos de cómo fue el inicio de el origen del pecado, el inicio del conflicto. Bueno, leamos una cita de la palabra de nuestro Dios. Esto en Ezequiel 28:15, el cual dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Bueno,
El hecho de que en Edén, en el jardín del Edén, existiese un ser que incitase a Adán y a Eva para que cayesen en pecado, nos quiere decir que existía una rebelión mucho anterior al inicio de la vida en el jardín del Edén. Y sí, el inicio fue en el cielo. Lucifer, aquel bello lucero de la mañana, el que tenía honor, aquel que tenía gloria después de Cristo Jesús, el más excelso de todos los ángeles, en el que el rostro brillaba mucho más que el de los demás, sumamente inteligente, un ser que tenía una posición sumamente especial, un hombre que era un ser angelical que era admirado por muchos otros seres angelicales. Qué triste en este hombre que fue creado perfecto, porque perfecto era porque tenía libertad, tenía libre albedrío. Dios nunca fuerza a su creación para que su creación lo adore como un robot, ¿no? Dios invita a que su creación le adore a nuestro Dios por amor, no por temor, no por miedo, no por obligación. Y Lucifer era perfecto eras en todos tus caminos. ¿Qué pasó? Bueno, el origen del pecado, el inicio surgió en este ser llamado Lucifer, el querubín protector, el querubín el grande. Qué lamentable esta situación, qué triste el acontecimiento en base a esta situación. Lamentablemente así fue. Todo comenzó en el cielo, hoy continúa este desenlace. Pasamos a nuestro segundo punto que tiene que ver con esta misma conexión con la rebelión en el cielo. Cuando vamos nosotros al libro de Apocalipsis 12:4, allí dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Lucifer pasó a ser el Satanás, el acusador de nuestros hermanos, la serpiente antigua. Lucifer se rebeló contra el poder de nuestro Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra inspirada, encontramos en muchos textos bíblicos que este Lucifer se llenó de orgullo en su corazón. Quiso ser igual que Dios. No contento con tener una posición de honor y privilegiada, solamente después de Cristo Jesús, pero sobre todos los ángeles era el más importante, admirado. No quiso solo ocupar esto, quiso ser igual que Dios. Tenía envidia en su corazón cuando todos, incluyendo él, tenían que arrodillarse para rendir honor, reverencia, adoración ante Cristo Jesús. No quería él. Pero Jesús no es un ser creado, Jesús es Dios. Por supuesto que él merece ser adorado, por supuesto que está en una posición de la deidad divina. Lucifer, no contento con esto, instigó a muchos otros ángeles, haciéndoles mostrar a ellos de que el gobierno de Dios era imperfecto, de que la ley de Dios no era justo, que si él estaba al mando podría ser mejor, con mucha astucia y con inteligencia, con mucha perspicacia. Empezó a sembrar esto en el corazón de muchos ángeles. Queridos, la ley de Dios no es imperfecta. El carácter de Dios es perfecto. Y Dios sabía, sí, Dios sabía lo que estaban haciendo en el corazón de Lucifer. No los eliminó inmediatamente. Dice la palabra inspirada en Historia de la Redención que el gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archiengañador, pero ese no era su propósito. Daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran sus fuerzas con el propio Hijo y sus ángeles leales. En esta batalla cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. Esta era una oportunidad no solamente para manifestar la oportunidad de mostrar el amor de Dios diciendo: arrepiéntanse, vuelvan a Dios, ángeles buenos, leales. Hablaban con muchos ángeles: mira, no hagan en ese camino, no vayan por esa senda.
vengan al bando de nuestro Dios. Jesús y Dios conocía todo. Él es el Dios omnisciente. Y como omnisapiente, también conoce el corazón de lo que estaba ocurriendo en su creación. Pero los dejó continuar. Quería marcar quiénes realmente estaban en el bando correcto. Miguel y sus ángeles. Miguel es quien es como Dios, que es Cristo Jesús, es uno de los nombres de Jesús. Aparece específicamente cuando está frente a una batalla. Y el gran dragón, Satanás. El texto que hemos leído dice: la tercera parte de los ángeles fueron llevados, fueron arrastrados, una tercera parte de los ángeles. Qué triste, qué lamentable escenario. Pero bueno, aquí vamos marcando un inicio. Solo existen dos bandos: el bando de parte de Dios o el bando de parte del enemigo. ¿Qué bando hemos de elegir nosotros? ¿Cuál es el bando que hemos de seguir? Cuidado, queridos. Bueno, no se halló más lugar. Satanás fue expulsado desde el cielo. Estaba recién había sido creado este mundo en el que nosotros vivimos. Satanás vino a este mundo. Y esto entramos a nuestra tercera parte de nuestra lección: la rebelión en la tierra. La palabra en Génesis 3:11 dice: y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Dios creó a los ángeles en un entorno exento del pecado, y cuando Dios creó a la humanidad, también los creó perfectos y con libertad y con libre albedrío, y advertidos de que Satanás estaba en este mundo. Una señal de obediencia se les dio a ellos: podéis comer de todo el árbol, de todo fruto, mas de este árbol y del fruto de ella no lo comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Saben, queridos? Satanás pensó a sí mismo diciendo que si hacía caer al ser humano, Dios tal vez no podía destruirlos a ellos, porque su amor era grande, difícilmente lo iba a hacer, y como tal iba a hacer que también puedan ser perdonados Satanás y sus demás secuaces, ángeles caídos. No solo esto, sino que podían tener acceso al árbol de la vida, de tal modo que habría un pecador inmortal. Y Satanás mismo personalmente se encargó de poder hacer caer al ser humano de manera astuta. Se vistió del animal más hermoso que había en ese entonces creado, una serpiente que volaba. Qué cosa tan impresionante. Hoy, como ves, la serpiente es totalmente diferente, sin duda. Pero Satanás no podía tomar a cualquier animal para poder allí ilustrar una forma de hacer tentar al hombre, ¿no? Tomó al mejor y más precioso animal y bello. Qué lamentable, qué triste cómo el ser humano cayó. Vienen preguntas diferentes ahora a nuestra mente. Tal vez una de ellas que podemos hacernos es que entonces estamos pagando todos por el pecado de Adán y Eva. Estamos todos pagando porque ellos cayeron y por eso, ¿no? Tengan mucho cuidado. Dice la palabra en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, queridos, todos pecamos, caemos. ¿Sabe? Usted y yo somos también perfectos, creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Creados a imagen y semejanza de nuestro Dios y con libertad. Nadie a usted le va a obligar a hacer lo que usted no quiere hacer. Y en ese contexto, en nuestra libertad, tantas veces caemos, fallamos, y hasta en pequeñas cosas, queridos. Entonces no es Adán, no es Eva, no es el hombre, no es la mujer. Nosotros mismos caemos en pecado. Sí, pastor, pero es que el libro de Salmos 51 dice que mi madre me concibió en pecado. Bueno, es cierto.
Nuestra naturaleza es pecaminosa y tenemos tendencia al pecado, pero podemos tomar la decisión de ser fiel a nuestro Dios. Qué difícil. Los estándares de Dios son altos, mas no imposibles. Ánimo, vayamos puesta nuestra mirada en Cristo Jesús. Bueno, aquí entonces viene la caída. El ser humano tomó el fruto que no debió tomar. Dios dijo que si comieses ciertamente morirás, y murieron. No fue inmediatamente, pero murieron. Años más tarde ellos descansaron, si no seguirían vivos hasta este tiempo. Mas en este contexto se relata la cuarta parte de nuestra lección, la solución. La solución a la caída, la solución al pecado. Y esta es: el amor contraataca. Leamos lo que dice 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mire, aún antes de anunciar las consecuencias de la desobediencia, Dios a Adán y Eva les dio primeramente, les mostró a ellos, les comunicó que existía un plan de redención, un plan de salvación. Juan 3:16 dice pues la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Queridos, hay salvación, hay esperanza. Cristo Jesús vino a morir por nosotros. La salvación, mira, la primera profecía mesiánica es la que leímos, Génesis 3:15. Y allí se anuncia a ellos que Cristo Jesús, la simiente de la mujer, vendría a este mundo, pisaría la serpiente por su cabeza. Hay victoria, hermanos queridos, amigos, hay victoria en el Señor. Vayamos a Cristo Jesús, fortalezcamos nuestra vida en el Dios Todopoderoso. Veamos la siguiente gráfica, la siguiente vista. Jesús creó todo lo que existe, Juan 1:3. Se hizo criatura, Juan 1:14. Pasó penalidades, sufrimientos, hambre y dolor como nosotros, Isaías 53 y Marcos 11. Fue tentado como nosotros, Hebreos 4. Siendo justo, padeció voluntariamente por nuestros pecados, Primera de Pedro y Juan 10. Al morir y resucitar nos aseguró una vida eterna en su compañía, Romanos 6. Y todo esto fue por amor, 1 de Juan 4. ¿Cómo demostró Jesús su amor hacia nosotros? A través de esta gráfica que vimos. Vino a morir por nosotros, vivió en este mundo, sufrió. Cuando Isaías relata el acontecimiento de la vida de Cristo Jesús, de cómo sería la vida de Jesús, siglos antes anunciando su caída, cosa impresionante. La palabra inspirada dice en Hechos de los Apóstoles: mirando hacia adelante a través de los siglos, las escenas de la expiación del Salvador, el profeta Isaías había testificado que el Cordero de Dios derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Hermanos, ¿qué sería de nosotros sin Cristo Jesús? ¿Dónde estaríamos? ¿Ya se preguntó usted? Jesús vino a este mundo. Otra cita que me llama la atención también en la palabra inspirada es que vino Jesús a vivir en medio de gente desagradecida. Gente que no quiere aceptar a Jesús en su corazón, aceptar su misericordia, su gracia. Uno de sus discípulos, Pedro, lo negó. Judas lo traicionó. La gente que vino a bendecir lo rechazó. Lo sometieron a la vergüenza, le causaron indecibles sufrimientos, le pusieron una corona de espinas que traspasó sus santas sienes, lo azotaron, lo clavaron en la cruz. Mire, y no son los soldados, hermanos, no son los soldados romanos que clavaron a Jesús, fuimos tú y yo. Nosotros clavamos a Cristo Jesús en nuestra desobediencia. Por eso esta oportunidad quiero animarlos a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Vayamos a Él. Cristo Jesús está con los brazos abiertos. Él es la solución.
Cuando nosotros caímos en pecado, entonces vino la solución. Y en este marco la historia de la redención se relata en Cristo Jesús. Y parte de esta historia de la redención está el plan de salvación, el cual es ilustrado en el santuario celestial. Y llegamos así a nuestro quinto punto, que tiene que ver con el conflicto hoy. El libro de Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hoy Jesús está intercediendo por usted y por mí en el santuario celestial. En virtud de su sangre derramada en la cruz, Jesús nos presenta ante el Padre, nos limpia ante el Padre. Ante el Padre nos presenta como: Padre, yo morí por ellos, Padre, mi sangre, mi sangre. Pero nosotros tenemos que aceptar y lavarnos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Jesús quiere que contemos con Él ante cualquier necesidad que podamos estar enfrentando, alguna situación que podamos estar atravesando. Solo en Cristo Jesús, ¿saben? No podemos medir ese amor, no hay medida para ese amor. Una de las ciencias que estaremos estudiando a lo largo de toda la eternidad será el amor precioso de Cristo Jesús. Ven hoy a los pies de nuestro Salvador. Acércate hoy a Cristo Jesús, tal como estás. Tal como soy, Señor, hoy te acepto en mi corazón. Si he dejado de estudiar tu palabra, si he dejado de orar, si he dejado de testificar, si he dejado de ir a la iglesia, si he dejado de obedecer tus mandamientos, Señor, ayúdame, que quiero ser obediente ante ti. Señor, mira a tu siervo, mira, Señor, el corazón de tu Hijo, te ama. Yo necesito de ti, Señor, ayúdame, auxíliame, que eso sea nuestra súplica en esta oportunidad, queridos. Vamos ante los brazos de nuestro amado Dios. Esta es la oportunidad del cielo para usted y yo acercarnos a las mansiones celestiales. Deje de mirar atrás, prosiga hacia adelante, prosiga hacia la meta, al premio que Dios quiere darlo, a ese supremo llamamiento en Cristo Jesús. Vean la vida eterna, la corona de victoria. No desaliente, no desanime. Tenemos un Salvador, tenemos un intercesor. Eso es en Cristo Jesús. Que Dios pueda guiarlo, Dios pueda abrazarlo. Hay tanto más que me gustaría hacer mención de nuestra lección, mas esto es un comentario. Y en este comentario quiero concluir diciendo de que Jesús lo ama, que todo arriesgó. Si alguien arriesgó todo, si alguien arriesgó en gran manera, si alguien arriesgó mucho, fue Cristo Jesús. Y todo para venir a salvarte a ti y a mí. ¿Cuál será la respuesta a ese llamado? Vayamos a Él. Que Dios pueda guiarlo, Dios pueda bendecir su vida y ponga su mirada siempre en las cosas eternas, en las cosas que son para siempre, no en las de la tierra, no en aquellos que son temporales. Que Dios pueda abrazarlo, Dios pueda fortalecerlo. Nos vemos en nuestro próximo comentario de la lección de Escuela Sabática. Oramos. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado hacia nuestra vida. Señor, sálvanos. No somos justos, tenemos pecados, tenemos, Señor, tantas cosas que cargamos en nuestra vida. Hay necesidades, Señor, hay sufrimientos, hay aflicciones. Tú los conoces, Señor. Padre querido, bendice a mis amigos, a mis hermanos, a mi familia. Bendice a tus siervos, Señor, y enséñanos a vivir para ti, para gloria de tu nombre. Gracias, Cristo Jesús, por venir a darnos salvación cuando caímos en pecado. Líbranos, Señor, y transforma nuestra vida para que sea semejante ante ti. En Cristo Jesús te pedimos y oramos. Amén, Señor.